Sin la tarjetografía, es decir, sin las tarjetas postales, no podríamos contar hoy con una iconografía que es básica para la historia de la ciudad y la historia de la propia Andalucía. La tarjetografía comienza en 1895 a dedicarle atención especial a Sevilla. Y esa atención especial llega hasta final de los años 20, ahí hasta la exposición iberoamericana, el 29. Bueno, pues gracias a las tarjetas postales, pues podemos saber hoy lo que eran los vendedores ambulantes. Porque sin esas fotografías, pues no tendríamos ningún tipo de referencia gráfica. Por lo tanto, hay que darle las gracias a los que hicieron aquellas colecciones magníficas de vendedores ambulantes de todo tipo. Había de lecheros, aceiteros, carboneros, botijeros, qué sé yo. Todos los oficios tenían su vendedor ambulante. Algunos eran una especie de hipermercado, llevaban unas angarillas impresionantes, ahí llevaban de todo. Verduras, frutas, de todo. Y además había una cosa importante, que es la relación personal. El vendedor casi siempre tenía un alias, un apodo, y al mismo tiempo él conocía a su clientela por los apodos o por los nombres que se le podían familiarmente aplicar. Y había una relación tan intensa entre vendedor y comprador o compradora que hacía lógicamente pues creer que evidentemente la vida normal en los barrios de la ciudad tenía un carácter humanístico muy importante, como lo tuvieron los famosísimos y humanísticos zapateros remendones de Coral, de los cuales apenas si se ha escrito. Yo he escrito, pero me he visto casi obligado a tener que preguntar casi todo a los que han ido, diríamos, conociendo a aquellos personajes, porque no había nada documental que pudiera decir esto era un zapatero remendón. Los zapateros remendones eran unos tipos magníficos, humanos, porque eran los únicos, fíjense bien, los únicos que sabían leer y escribir en el correo. Los demás todos eran analfabetos. Y además, como eran todos anarquistas de verdad, estaban a mitad de camino entre Bakunin y entre San Francisco de Asís. Pues no bebían, no jugaban, es decir, no tenían ningún tipo de vicio, no iban a la taberna. Y al mismo tiempo, como he dicho antes, pues sabían leer y escribir, con lo cual eran los que escribían y leían las cartas de los niños y las niñas que estaban fuera del hogar, en el corral. Eran los que organizaban los entierros, los nacimientos, las fiestas, los ahogados, los niños ahogados. Es decir, eran una especie de hombres para todos que estaban al servicio de la sociedad. Tendríamos que dedicarle un buen reportaje, un buen documental a los zapateros remendones, porque eran el complemento fundamental de lo que había sido el vendedor callejero. Esta es una estampa ancestral, irrepetible, en la que vemos a los panaderos de Alcalá recién llegados a Sevilla, a la subestación de la Enramadilla, en el Pueblo San Sebastián. Es al amanecer, y a partir de esta llegada a Sevilla empieza, diríamos, el desvío por todos los barrios de la ciudad para repartir el pan candeal recién hecho de Alcalá. Aquí tenemos a un vendedor múltiple de objetos de barro. Es muy importante, aparte de ver al animalito y a la carga, ver la vestimenta del vendedor. La blusa, los pantalones, la alpargata, la faja enorme. Es decir, esta era la vestimenta normal de los obreros del campo. El vendedor de botijos de Lebrija, rojos. Vemos al boceador en mitad de la calle, pues pregonando los botijos. Y es muy importante también ver la vestimenta y cómo se cubre la cabeza, en verano como es lógico, con un sombrero de paja. Y vemos también al acompañante o cliente que se sonríe ante el fotógrafo. Otra estampa
que ya es muy difícil de poderla ver en la ciudad. Y este señor, que también viste muy adecuadamente como vestían los obreros de los años 20, 30, incluso 40, vemos que tiene una angarilla muy especial para llevar los botes de leche, es decir, es un lechero ambulante. Fíjese bien, el sombrero de ala ancha, de alta copa, es decir, el sombrero sevillano, y la copa adecuada a lo que es un trabajador del campo. El aguador. Hay que tener en cuenta que el aguador era uno de los ambulantes, diríamos, más festejado, porque no había agua. Y entonces, claro, el aguador iba por los barrios donde no había el suministro directo, pues era un personaje diario que era muy conocido y muy apreciado. Vemos también cómo lleva un sombrero de ala ancha de tipo sevillano, de alta copa, y su vestimenta propia de la... Es curioso porque fíjense bien cómo aquí las angarillas son distintas a las de los otros vendedores. Son angarillas de madera propias para llevar los cántaros del agua. Este es una especie de hipermercado ambulante. Lleva de todo. Papas, en fin, productos de la huerta. Y es una curiosa estampa porque además ha sido postal. Las postales de los años finales del siglo XIX y primeros años del siglo XX, las postales eran unas auténticas fotografías iconográficas del ambiente y de la organización de la sociedad. Fíjense bien que ya es invierno, que el vendedor pues lleva su pelliza y su sombrero de ala ancha también de tipo sevillano, es decir, de alta copa. Un carbonero. Es muy importante también el carbonero, aquí lo vemos por el barrio de Santa Cruz, porque el carbonero es el que abastecía sobre todo de cisco para las copas, para los braseros, a todo el vecindario de la ciudad. El carbonero también tenía sus pregones específicos. Otro vendedor ambulante, este es de aceites. Fíjense bien la vestimenta, el clásico sombrero de ala ancha de copa alta, es decir, es también una postal. Vemos en Sevilla un lechero y vemos que lleva, bueno, un lechero o un aceitero, en este caso parece ser que es un lechero, pero los mismos procedimientos, el mismo tipo de jarra es que se utilizaba para vender el aceite. Otro señor, este también es un lechero, vemos que lleva, en vez de botella, lleva cántaras, con un aparejo especialmente, diríamos, habitual. Esto es un mulo, en vez de un burro es un mulo, y vemos también que el sombrero sevillano no falta, de alta copa, la faja y la ropa, diríamos, típica del obrero. Y terminamos precisamente con esta fotografía, verdaderamente una estampa central de lo que era la sociedad sevillana, prácticamente hasta el medio siglo XX. Vemos las vestimentas de las señoras, vemos los sombreros, que en este caso es un sombrero de ala ancha, pero ya de tipo cordobés, es decir, de copa baja, que es el que termina imponiéndose en la ciudad a partir ya de los años 40 y 50, ¿no? El vendedor, que parece ser que es un señor que lleva no una oferta individual, sino lleva una oferta plural, es decir, es una especie de hipermercado ambulante que va de casa en casa, que conoce por sus nombres a todas las clientes, que tiene una relación amistosa, que no es una relación puramente comercial, sino amistosa, social. Y vemos que el ambiente con que lo reciben todas las señoras, vemos a las niñas con sus babis, famosos babis de las chiquillas, los trajes largos, en fin, una estampa ya perdida para siempre de la sociología del mercado ambulante. Bueno, por último, tenemos esta vista de cómo era la ciudad de la primera mitad del siglo XX. Es muy importante porque todo esto se modifica totalmente a partir del año 62, cuando la riada de noviembre del 61, la famosa riada del Tamarguillo,
es la que altera por completo ya la morfología de Sevilla. Vemos que hasta el año 46, desde donde esta fotografía, y hasta el año 62 inclusive, Sevilla sigue siendo lo que era en el siglo XVIII, es decir, el plano de la Vide, el primer plano topográfico de 1771, era esto que vemos aquí. La rodea propiamente a la ciudad, lo que es, diríamos, la zona de las murallas. La ciudad no existía más allá de las murallas, existía muy poco. Vemos como todo Nervión está sin construir, como San Bernardo es una manchita, y como todo lo que es la extra zona de la Macarena, donde está el hospital, etcétera, está todo, diríamos, sin construir. Todo esto que vemos sin construir se construiría entre los años 62 y 1975. Es decir, se cambia radicalmente, es una morfología sumamente distinta de la ciudad. Y todo esto lo provoca, como hemos dicho al principio, la Riada del Tamarillo. Bueno, pues ya hemos llegado al final de nuestro documental de hoy y ahora nos preparamos a conocer lo que será el próximo, dedicado a la mujer obrera. Muchas gracias. En el próximo programa vamos a analizar esta imagen donde aparecen mujeres obreras en la pirotecnia, una fuerza laboral que alcanzó prestigio profesional en la España industrial de finales del siglo XIX y a primera mitad del siglo XX. El envasado de aceitunas sevillanas y gordales en frascos de cristal fue una de las tareas de miniaturización más características de las obreras sevillanas. En las siguientes fotografías observamos a las obreras cigarreras, una de las profesiones sevillanas más famosas del mundo gracias a la ópera Carmen y que recordamos con estas imágenes. Y finalmente, deshuesado y relleno de aceitunas, tareas propias de las obreras aceituneras de Sevilla. Nos despedimos y les esperamos la próxima semana en Memorias de Sevilla, con Nicolás Salas.